después de hablar de lo que es los aspectos personales, pues aquí es donde yo he trabajado, bueno, es relativamente fácil, ¿ya? Aprender las técnicas de la estructura de la vida es relativamente fácil, ¿ya? Y de hecho yo lo transmito relativamente fácil. Y eso es otro de los puntos que la gran mayoría de las ofertas en estos métodos, ¿ya? Es gente que les gusta complicar las cosas porque los chinos lo han hecho así también. Es decir, yo cuando me puse a traducir todos estos materiales, los libros están hechos de tal manera que nadie entienda nada de lo que está adentro y que si alguien se pone a aplicar lo que está en el libro, lo haga mal y que forzosamente vaya a buscar un maestro, ¿ya? Y de hecho hay gente que ha hecho traducciones también, ¿ya? Que siguen haciendo el mismo concepto, es decir, te ponen los libros y te los ponen con errores para que la gente vaya a buscarlo a sus cursos, ¿ya? Técnicas de marketing, como quiera que sea, es decir, pero no, bueno, cada uno cada uno con su comportamiento, ¿ya? A mí me gusta, vamos a ver, he trabajado en la universidad y una cosa que aprendí de los alemanes es a ser efectivo a la hora de transmitir las cosas, a la hora de ordenar las cosas de forma didáctica, y es lo que apliqué en estos métodos a lo largo de los años para reducir el tiempo de aprendizaje de los alumnos. Es decir, mi maestro también me lo dijo en su tiempo, me dijo, ok, yo he aprendido en 10 años, tú has aprendido en 3 años, tus alumnos tienen que aprender en un año. Si es posible, menos de un año, que sea menos de un año. Y así hay un progreso. Y efectivamente yo lo he aplicado. Y para mí es importante. Para mí es importante elegir las personas que vienen a aprender, porque de hecho también hay gente que directamente les digo, si tú ya lo sabes todo, no me necesitas, búscate otro maestro, porque hay gente que realmente no nos merecemos mutuamente, ¿ya? Y es mejor, es decir, toda persona tiene maestro, es decir, que ese maestro, fuera de maestros, a mí estoy reconocido como maestro, pero tampoco me suelo presentar como maestro, ¿ya? Simplemente yo transmito, ¿ya? Pero bueno, desde ese punto de vista, es decir, me gusta ser efectivo, ¿ya? Y bajar lo que es el tiempo de lo que son todas esas andaduras, ¿ya? Es decir, de ponerlo claro y dentro de esa claridad, sistemáticamente, crear un proceso de aprendizaje estable, ¿ya? A la hora de aplicarlo, y por eso también he creado estructuras, por ejemplo, lo que son todas estas variables de lo que es la matriz de Chimel, está ya en forma programada, qué es lo que se utiliza, utilizamos ya el banco de datos ya hecho, no hay que calcular y esas cosas. Esos son procesos que se han acortado en la versión que yo os ofrezco y que es súper importante para Chimen, porque Chimen es mucho más complicado que, que lo que es las teorías del Patzer, de los cuatro pilares. Siemens igualmente encontró la manera para que, independientemente de que es complicado, vamos de cero a 100, paso a paso, utilizando en cada nivel lo que es la aplicación directa del método, ¿ya? Siemens, ¿por qué es más complicado? Pues porque no estamos hablando de una persona, sino que estamos hablando de un método que describe el chi para cada unidad de espacio-tiempo, ¿ya? Ok. ¿Qué significa que describe el chi, ¿ya? En el espacio-tiempo? Ok. Describe las direcciones, ¿ya? Es decir, todas las direcciones cardinales, describe qué cantidad, qué calidad de chi, ¿ya? En cada una de las direcciones está teniendo efecto
¿ya? En esa unidad temporal. Unidad temporal tenemos unidades básicas de 2 horas, tenemos los días, los meses y los años, ¿ya? O sea que tenemos, una de las cosas básicas que yo le digo a la gente es, gente que no tiene contacto sobre estas técnicas, el problema básico de ellos, de su percepción, es que, perdón, el problema básico, ¿ya? De esta gente es que tienen una concepción eh, temporal lineal, ¿ya? Y dentro de la concepción temporal lineal alfanumérica, de decir, vale, enero, 1 de enero, 2 de febrero, bla, bla, no hay nada más, no hay nada más, ¿ya? En las concepciones chinas, no, es decir, las concepciones chinas no es una concepción lineal, sino se reconocen claramente lo que son todos los ciclos, desde el ciclo del día y la noche, lo que son las 24 horas para ellos, 12 horas dobles, ¿ya? Los ciclos principales dentro de lo que es el ciclo de un año entero, ¿ya? Lo que son los 2 meses dividido en 2 son 24 unidades climáticas, esas que son subdivididos en otra vez 72 unidades climáticas, ¿ya? Y son unidades climáticas que tienen diferentes aspectos que no va con el tiempo, es decir, no va con el tiempo con la precesión meteorológica, sino que tiene que ver con el clima dentro de lo que es el proceso de traslación, ¿no?, de la Tierra alrededor del Sol. Se me empieza ahí ya el acento. Ok. La traslación de la Tierra alrededor del Sol y ahí la diferenciación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Y en el reconocimiento de esos ciclos, ¿ya?, el reconocer los patrones energéticos que tienen su efecto sobre la superficie de la Tierra, que es lo que nosotros vivimos. Esto, es decir, esos patrones energéticos en Chimenduncia tienen precisamente pues las direcciones. Efectivamente, ¿ya?, aquí hay que entrar en un punto mucho más grande porque Chimenduncia viene a ser, primero es una matriz que te enseña a hacer qué, en qué sitio, es decir, hacer lo correcto en el sitio correcto con la gente correcta. Es decir, son los 3 niveles. El tiempo correcto es el aspecto del cielo, ¿ya?, el aspecto yang. La gente correcta de hacer lo correcto es el aspecto humano en el sitio correcto, el aspecto de la tierra, ¿ya? Es decir, es esa técnica, es ese arte. Yo lo llamo, para mí son artes taoístas. Todo esto que hacemos tiene parte de ciencia, pero que son artes, ¿ya? Y de hecho también se llama así en chino. Son artes porque realmente uno también se tiene que ejercitar en el arte de aplicarlo, ¿ya? Es como aprender un instrumento. Por una parte hay una parte científica, una parte que está bien clara definida, ¿ya? Por otra parte también es el punto del ejercicio, ¿ya? Esta base de datos sobre cómo es la energía en cada momento, ¿ya?, los usos son múltiples, ¿ya? Múltiples desde el punto de vista de que eh, en su tiempo era un sistema de navegación, ¿ya? Es como un sistema de navegación, ¿no?, por la vida. En su tiempo hubieron diferentes usos que estuvieron abiertos a diferentes tipos de personas, ¿no? Principalmente estaba utilizado por generales del ejército a la hora de llevar a sus tropas a la guerra, ¿ya? Y ahí era el punto de, bueno, y cómo es una parte de lo que es el arte de la guerra, ¿ya? Porque ahí estaba, bueno, hay un pasaje que es el más famoso dentro de lo que es el uso de Chimenduncia, donde hay un personaje que se llama Gehong, no, Zhuge perdón, es decir, Zhuge Liang Conmin, que es el pasaje de tomar prestado el viento del este, ¿ya?
Y hay una película que es relativamente famosa, que es la batalla del acantilado rojo. ¿Ya? En español creo que no está traducida, en inglés hay una traducción y ahí se trata de que Zhuge Liang calcula el tiempo donde el viento va a cambiar de dirección. Estaban acorralados en el acantilado rojo y enfrente tenían las tropas que eran barcos de Cao Cao. Cao Cao era, bueno, como si fuese Calígula, ¿ya? Es decir, uno de los peores gobernantes del imperio. Bueno, y el caso es que calculando el tiempo, el Zhuge Liang dijo, vale, esta noche a tal hora el tiempo va a cambiar de dirección y entonces vamos a utilizar, ¿no?, flechas con fuego y el viento es el que nos va a ayudar a ese fuego se transporte por sobre toda la flota de los barcos de Cao Cao. Y efectivamente, bueno, es un pasaje histórico, es decir, con registros históricos y forma parte de una de las novelas de Zhang Guoyin, es decir, sobre los tres estados combatientes y demás. En fin, él es una persona de la cual se tienen tratados de Chimendunchia. Se utilizaban para ver, ¿no?, en qué dirección vas a mover tus tropas, vas a encontrar al enemigo o va a ser un viaje seguro. Estamos hablando, esto es hace 2000 años. Es decir, ahora estamos acostumbrados a tener un GPS, pero hace 2000 años ya la gente nunca había hecho una expedición de a lo mejor de 1000 kilómetros o 1500 kilómetros y quién sabía cuándo iban a volver a su casa, ¿ya? Entonces tenían sistemas como este para decir, ¿van a regresar o no van a regresar? ¿Van a estar seguros o no van a estar seguros? ¿Ya? Y a la hora de mandarlos a batalla, de decir, ok, ¿desde qué posición, no, entra uno a la batalla? ¿Ya? Chimenduncha, yo no sé si habréis visto alguna película de estas de Kung Fu, donde empiezan y se miran a la cara y se paran cada uno con su pose de Kung Fu, ¿ya? Y entonces empiezan a tener la proyección de cómo va a ser la lucha, pero es todo un proceso mental, ¿ya? Y en ese proceso mental es donde en algún punto uno de ellos, dentro de lo que es el comprobar todos los golpes, técnicas y tal, hay uno donde gana al otro mentalmente. Y ya desde que uno le ha ganado mentalmente es como que el otro ya está vencido, ¿ya? Eso es uno de los conceptos que se suele mostrar en películas de Kung Fu. Y es realmente uno de los aspectos básicos del uso de Chimendunchia, ¿ya? Chimendunchia yo lo suelo describir como que es el sistema básico de lo que es el arte de decidir, el arte de decisión, ¿ya? Y aquí abro otro pequeño paréntesis. A la hora de decidir, es una cosa que podéis ver cómo es vosotros, es decir, a la hora de tomar decisiones, cuál es el proceso interno a la hora de tomar decisiones. La gran mayoría de personas toma decisiones en esta vida no en base al amor, no en base a lo que ellos quieren, a lo que desean, sino la gran mayoría de las decisiones se hacen en base a lo que menos temen, ¿ya? Y aquí vamos a un punto de decir, ok, la gran mayoría de las personas toman decisiones en base a lo que menos temen, en base al miedo, ¿ya? Esto es uno de los puntos básicos dentro de lo que es nuestro concepto sobre las personas. En base a ese concepto, el desarrollo crea que las personas se enajenen, ¿ya? Se enajenen de su propia naturaleza, de su propia identidad, de su propio origen, ¿ya? Y ese miedo, ¿ya?, que está ahí, principalmente tiene un derecho a estar ahí ese miedo, ¿ya? Tiene una razón de ser ese miedo, porque finalmente a la hora de tomar decisiones es bastante difícil, ¿ya? Todos tenemos un dentista, pero a la hora de cuando hemos decidido ese dentista, ¿cómo sabes que tu dentista es bueno? ¿Ya? ¿Cómo sabes que tu mecánico es bueno? Porque es simpático, porque a lo mejor aparenta decir que sabe lo que está haciendo, pero finalmente no tienes
es decir, las competencias solo se pueden percibir. Nosotros percibimos la competencia de una persona, pero no podemos saber, porque no somos expertos, saber hasta qué punto esa persona es experta, hasta qué punto a lo mejor esa persona no es experta, cubre nuestras necesidades en ese momento, pero en el siguiente paso ya no va a poder cubrir nuestras necesidades, ¿ya? Todos esos aspectos, ¿ya? Es decir, generan, pues, símbolos de interrogantes alrededor de nosotros, y eso es lo que lleva en muchas situaciones, pues, a tomar las decisiones en base, pues, al camino medio, ¿ya? Y al camino medio, es decir, en base, pues eso, a esos puntos, a esos interrogantes. Em, Dentro de todo proceso, ¿ya? Donde tenemos que tomar decisiones y decisiones a largo plazo, ¿ya? Las decisiones a largo plazo no tenemos un feedback, no tenemos feedback, ¿cómo se dice feedback en español? Feedback, se dice feedback también, ¿no? Ok. No hay nadie que te diga, que te dé el feedback rápido sobre la decisión. Si ha sido una buena o una mala decisión, por lo general se muestra mucho más tarde, ¿ya? Y ahí, en todo ese proceso, ya hemos perdido tiempo, energía y dinero, si se muestra que es una decisión incorrecta, ¿ya? En esos aspectos es donde viene Chimenduncia a establecer el pronóstico. Y Chimenduncia es donde te permite, ¿ya? Y aquí os lo voy a mostrar. Fíjate que la presentación está en alemán, pero lo voy a... simplemente con mostrar los 4 cuadrantes ya está, ¿ya? Es decir, nosotros hablamos dentro de lo que es nuestra percepción de la realidad. Okay.